El toro del infierno. Mi abuelo nos contaba muchas historias de espantos, pero de todas las que nos contó, esta era una de las que más miedo me daba. Después de la hora de la cena nos hablaba a mí y a mi hermana, acercábamos una silla frente a él y nos sentábamos escuchando con atención para perdernos en sus palabras, mientras él hablaba y bebía una taza de té de canela. Decía que esta historia se la contó su padre, y a él se la contó su abuelo, y así había pasado de generación en generación, por lo cual ya era una historia muy vieja. Era la historia del toro del infierno, así le llamaban a un nahual que aterrorizó a su pueblo hace muchos años. En aquellos tiempos, cuando acontece esta historia, apenas el sol caía y el cielo se teñía de rojo, la gente se encerraba en sus casas y cerraba bien las puertas y ventanas. No se atrevían a andar por las calles o los caminos, ni a salir a ver qué pasaba con su ganado. No desde que a Pedro el caballerango lo encontraron despedazado junto al río como si alguien lo hubiera molido a golpes. No desde que a la hija del panadero la arrastró algo siniestro por la noche y jamás regresó. El bisabuelo de mi abuelo era un hombre valiente, curtido por la vida del campo. No creía en brujerías ni en cuentos de viejas, como les llamaba. Pero cuando su mejor yegua desapareció a pesar de que estaba bien resguardada dentro de su propiedad, supo que algo andaba muy mal. Y después de una semana de que pasó eso empezaron una ola de robos de animales en su casa. Primero fue la yegua como les comentaba, después un par de pollos, luego el borreguito de la bisabuela, después el guajolote grande. Y a pesar de que trataba de atrapar al ladrón, nunca se sabía a qué hora atacaría, ni se escuchaba ningún ruido ni nada, pero a la mañana siguiente encontraba huellas muy raras y destrozos. En el pueblo, los más ancianos eran los que más aseguraban a los demás que eso que causaba tantos problemas era un nahual. Una especie de brujo que vendió su alma al diablo para transformarse en una clase de bestia y así poder saciar sus deseos más oscuros, que ellos eran seres muy poderosos, que algunos, los más poderosos incluso podían volar o convertirse hasta en humo. El bisabuelo seguía sin creer esos cuentos, él decidió quedarse despierto por las noches, escondido en su corral con su escopeta cargada dispuesto a enfrentar a quien se llevaba sus animales. Él seguía con la idea de que era una persona o un grupo de ladrones. No tuvo que esperar mucho. Pasada la medianoche del segundo día en que hacía guardia llegó quien él esperaba. El bisabuelo estaba escondido metido entre un montón grande de rastrojo, la noche era fría con la luna en cuarto creciente dando una pálida luz y una densa niebla empezó a hacerse presente de forma misteriosa. Cuando de pronto sintió que la tierra empezó a temblar, era un temblor rítmico, como si fueran unos pasos muy pesados, como si algo enorme caminara entre la niebla acercándose cada vez más. Luego, un hedor impregnó su nariz, un olor como de animal muerto invadió el aire. Fue entonces cuando lo vio. Algo que parecía ser un enorme toro, pero no era un toro común. Su piel era negra como la noche y su pelo áspero y opaco. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, como brasas de un fogón. Tenía unos cuernos anormalmente grandes, torcidos y afilados, como si hubieran crecido de forma antinatural, y su hocico babeaba espuma la cual soltaba algo de vapor por el frío de la noche. Pero lo peor eran sus patas, eran fuertes, anchas y deformes, con pezuñas enormes y algo puntiagudas como si fuesen una especie de grotescas botas. El monstruo destrozó una cerca con un solo embate de su cuerpo y entró en el corral de las cabras. El bisabuelo vio cómo ese ser miraba a los ojos a una de ellas, la más grande, y ésta como hipnotizada lo comenzó a seguir mientras las demás cabras se arrinconaron presas del miedo, en silencio. Cosa rara porque estos animales son muy ruidosos, era como si los hubiera encantado. El animal salió del corral y empezó a trotar por el mismo camino del cual llegó seguido por la cabra. El toro monstruo era veloz, demasiado para su tamaño. Mi abuelo por la impresión no había reaccionado, pero al ver al toro dándole la espalda tomó firmemente su escopeta y le disparó varios tiros, los cuales él estuvo seguro que acertó en el lomo del nahual. Este al sentirlos volteó hacia donde estaba mi abuelo pero después partió corriendo con rumbo a los cerros.
seguido por la cabra, la cual corría a su ritmo, y ambos desaparecieron en la oscuridad como si los disparos no le hubieran hecho el menor daño. Fue ahí cuando el bisabuelo dejó su incredulidad, habló de lo sucedido con la bisabuela, la cual lo aconsejó hablar con los viejos del pueblo para pedir su consejo, porque a este paso se quedarían sin animales para sobrevivir. El bisabuelo fue al día siguiente por la tarde a la plaza del pueblo. Ahí se reunían usualmente los viejos a platicar al frente de la iglesia. Llegó, les contó sobre su situación y les pidió consejo. Ellos le comentaron que acabar con un nahual era difícil, que a quien debía pedir ayuda era al curandero que vivía cerca del pueblo vecino, en las faldas del Cerro del Chivato. Él les agradeció y al día siguiente se dispuso a partir en búsqueda de esa persona. Fue un camino difícil para llegar ahí, ya que no conocía el rumbo. Tuvo que contratar a un joven del lugar, el cual lo llevó a la casita escondida entre unos peñascos. El bisabuelo habló con el curandero. Era un anciano que se veía viejísimo, como si pasara de los 100 años de edad, pero a pesar de eso se movía de forma ágil y su mente era muy lúcida. El anciano le dijo que esa bestia no podía ser herida con armas comunes, que ese ser era poderoso, que debía haberse adentrado ya en las prácticas más oscuras de la hechicería. Debían usar balas tratadas, le dijo, cargadas con unas oraciones especiales y marcadas con una cruz. O sino un machete forjado en la luna llena y tratado con palabras antiguas y con sangre de jaguar o de otro animal de poder, un águila por ejemplo. El curandero le dijo que el nahual no era un demonio cualquiera, sino un hombre. Alguien de carne y hueso que, al amanecer, volvía a su forma humana y podía caminar entre ellos, como si nada hubiera pasado, que él sospechaba que el nahual incluso podría ser alguien del mismo pueblo del bisabuelo. Eso llenó de miedo al bisabuelo de mi abuelo. ¿Quién podría ser? ¿El alcalde, el boticario, algún campesino? Tal vez un amigo, tal vez un pariente. Un montón de ideas se agolparon en la cabeza del bisabuelo tratando de descubrir la identidad de esa monstruosidad y sus motivos para haberse convertido en eso. El curandero le hizo esperar por varias horas, después de las cuales le dio 6 balas benditas y le dijo que esperara la siguiente luna llena, que ahí es cuando debía actuar. El bisabuelo le agradeció, le pagó por su servicio y se marchó. El bisabuelo, al regresar al pueblo, reunió a varios hombres de su confianza para dar caza al monstruo. Eran solo 3 personas, quería llevar más. Pero el no saber quién podría ser esa bestia hizo que solo llevara a sus mejores amigos, a su hermano y a su primo. Durante los días que el bisabuelo estaba esperando la luna llena para atacar, el nahual no regresó a su casa a robarle animales, pero hizo algo peor, volvió a atacar a una persona. Su víctima esta vez fue una jovencita. María, la hija de la señora del molino, una chica como de 13 años. Era temprano por la mañana cuando pasó. Aún no amanecía del todo, estaba muy oscuro cuando ella salió junto con su madre para abrir su negocio. De la nada, al doblar por una esquina, el toro las embistió lanzándolas por el aire. La jovencita quedó inconsciente y ante los ojos de su horrorizada madre fue levantada con cuidado por los cuernos del animal, el cual partió corriendo con su víctima para perderse saliendo del pueblo. Un día después encontraron el cuerpo de la chica flotando en un arroyo no muy lejos del pueblo. La gente estaba furiosa y asustada. Unos cuantos habían empezado a patrullar armados en las mañanas para proteger a las personas que empezaban con sus labores. La noche de la luna llena llegó y el bisabuelo y sus hombres pusieron manos a la obra con su plan. Se escondieron en distintos puntos del pueblo. Esperaron con los nervios de punta, rezando en silencio, cada uno con un arma que contenía una de las balas tratadas por el curandero. Sabían que no podían fallar. Cuando la luna estuvo en lo más alto, el monstruo apareció de nuevo. Esta vez iba tras una muchacha que había salido de su casa al baño, de esos que son letrinas al fondo de su patio, que más que patio era una enorme huerta de aguacates. Ella gritó cuando el monstruo se lanzó sobre ella con una fuerza bestial. Fue entonces que todos corrieron en su ayuda. El bisabuelo y su primo eran los más cercanos, así que fueron los primeros en llegar. El primo apuntó al toro y disparó, pero por el miedo que tenía sus manos temblaban mucho y el tiro falló.
El grotesco ser volteó a verlos y olvidándose de la muchacha se lanzó contra ellos para embestirlos. El primo de mi abuelo corrió despavorido aventando el rifle al piso, mientras que el abuelo se quedó parado de forma estoica levantando el suyo, apuntando a la frente del animal con una tranquilidad increíble y disparando un mortal tiro a la bestia. La bala impactó justo en medio de los ojos del toro monstruo, el cual soltó un bufido inhumano que llenó el aire. Otro disparo, esta vez en el cuerpo. Otro de los amigos del bisabuelo había llegado y le había acertado el tiro a ese ser, el cual se detuvo en seco y empezó a dar unos saltos reparando furiosos por el dolor. Después el monstruo se tambaleó y cayó al suelo, revolcándose como si ardiera por dentro. Su piel negra empezó a desgarrarse, como si algo intentara salir de dentro de él. Los amigos del bisabuelo se acercaron, junto a más hombres que salieron armados de sus casas atraídos por el escándalo, y lo vieron. Ahí, entre la sangre, pelo, pedazos de carnes y la tierra, ya no estaba el toro. Era el carnicero del pueblo el que yacía con una expresión de dolor con un tiro en su frente y otro en su costado. El mismo que vendía carne todos los días en la plaza. El mismo que siempre tenía los cortes más frescos, incluso cuando nadie sabía de dónde sacaba la carne, ya que a nadie del pueblo le compraba animales. Él era el Nahual. La gente, horrorizada y furiosa, quemó su cuerpo esa misma noche, y al día siguiente cuando fueron a la casa de él, la esposa y los hijos de ese hombre desaparecieron sin dejar rastro. La gente del pueblo encontró dentro de la casa, en una habitación apartada de todas en el patio, un extraño altar con muchas velas, carne descompuesta, hierbas, pieles de animales, huesos y cráneos. Y en la parte de arriba, coronando todo de forma macabra, los enormes cuernos de un toro de lidia. Desde entonces, la historia se cuenta en nuestra familia. Dicen que todavía, algunas noches, se pueden escuchar los pasos pesados de algo grande entre los cerros cercanos al pueblo. Como si el espíritu del toro del infierno no descansara en paz y vagara por la noche sin encontrar la redención por sus pecados. Los aluches. Les compartiré esta historia que me contó un conocido mío, el cual a su vez la escuchó de unos parientes del estado de Yucatán, que le juraban que lo que pasó fue totalmente real. Decían que hace muchos años, un grupo de extranjeros llegó a un pueblo de Yucatán con la intención de construir un complejo turístico. Eran 3 empresarios estadounidenses y un holandés, que compraron varias hectáreas de terreno en las afueras del pueblo, en medio de una zona selvática. Hubo muchas irregularidades en esa compra, pero con dinero e influencias las autoridades se hicieron de la vista gorda y los dejaron adquirir esas tierras. Entre los extranjeros el que más resaltaba era un hombre al que llamaban Mr. William, un tipo arrogante y burlón que veía con desprecio a la gente local. Él era el que hacía la mayoría de los tratos y preparativos para su plan. Los pobladores se enojaron mucho por la invasión de sus tierras, pero a pesar de sus protestas no pudieron hacer nada, ya que las autoridades, en lugar de hacerles caso a sus peticiones, defendían al grupo de inversionistas extranjeros. Los pobladores entonces les advirtieron que esas tierras no eran cualquier lugar. Eran tierras sagradas y ahí vivían los aluches, los pequeños guardianes de la selva, seres elementales que habitaban el lugar desde tiempos inmemoriales. Según las creencias de la gente, se decía que, si alguien quería construir en su territorio, debía pedirles permiso o de lo contrario estos se ofenderían y castigarían a los intrusos de su hogar. Pero a los extranjeros poco les interesaron las palabras de la gente del lugar. Cuando Mr. William les explicó en su idioma lo que ellos les dijeron, estos se rieron de la advertencia, diciendo que todo eran supersticiones absurdas de indígenas. Las obras comenzaron al poco tiempo, llegaron trabajadores de la región para laborar en la construcción e incluso gente de otros estados participaron, pero desde el primer día, los problemas no pararon. Las herramientas desaparecían de forma misteriosa, los cimientos se desmoronaban a pesar de que el material era de muy buena calidad, y los trabajadores afirmaban sentirse incómodos, como observados todo el tiempo, y de tanto en tanto notaban sonidos como risas infantiles y veían sombras pequeñas corriendo entre los árboles.
Las cosas empeoraron cuando, cada noche, los avances de la construcción eran destruidos. Lo que construían por el día, amanecía reducido a escombros por la mañana al regresar los trabajadores a la obra. Mr. Williams estaba furioso y trataba muy mal a los trabajadores acusándolos de perezosos, mentirosos e inútiles. Mandó incluso a traer gente de ciudades del norte, diciendo que de seguro estos nuevos trabajadores sí podrían avanzar, ya que en la mente de él, la culpa era de las personas de la región, los cuales de seguro estaban tratando de sabotear la construcción, pero se repitió lo mismo aún con los nuevos trabajadores. Los trabajadores estaban aterrados por lo que ocurría, y muchos renunciaron después de que cosas raras les empezaron a pasar a ellos directamente, como por ejemplo, un trabajador que al ir a los baños, los cuales estaban un poco retirados de las construcciones y eran una especie de cubículos, se quedó atrapado ahí. Dice que gritaba pidiendo ayuda y empujaba la puerta del baño con mucha fuerza, pero parecía estar bloqueada, aunque la puerta era solo una madera delgada que fácilmente cedería tras unos golpes. Este resistía como si fuese de una gruesa losa de roble los ataques del trabajador, y solo escuchaba risas burlonas infantiles desde el otro lado. De pronto la puerta se abrió y vio como unos seres parecidos a niños desnudos y pequeños corrían entre la vegetación felizmente como si se divirtieran mucho. Él les gritó furioso pensando que eran niños comunes. Pero uno de ellos volteó y pudo ver cómo la cara de este ser parecía ser la de un siniestro anciano. Después de eso el ser saltó en el tronco de un árbol y desapareciendo dentro de él como si el tronco fuera intangible, dándole un enorme susto a esta persona, la cual en ese mismo momento renunció. Otro de los trabajadores, un velador, estaba haciendo su ronda a altas horas de la noche, vigilaba que nada pasara, porque como ya se había comentado, lo construido de día era destruido por la noche de forma misteriosa. Él vio a lo lejos un grupo de personas diminutas entrando a la construcción, o eso le parecía haber visto ya que solo vio las sombras de esas personas. Él iba armado con un revólver y llevaba su lámpara en mano. Al llegar a ese sitio les gritó que ya los había visto, que había avisado a las autoridades y que sería mejor que se largaran. De pronto desde el cielo una lluvia de piedras cayó sobre él sin piedad lastimándolo hasta hacerlo correr. Se refugió entre las plantas pero algo ahí lo sujetó y lo llevó arrastrando como si él no pesara nada hasta llevarlo a cientos de metros dentro de la vegetación, para después arrojarlo a un riachuelo que pasaba por ahí. Es innecesario decir que el sujeto ya no volvió a ese trabajo. La obra se atrasaba cada vez más, el dinero se gastaba sin ver progreso y los extranjeros no encontraban una explicación lógica y cada vez estaban más desesperados. El holandés habló con los pobladores y estos volvieron a advertirles que debían pedir permiso a los aluches para poder trabajar en sus tierras. Le indicaron acudir con un brujo para apaciguar a los aluches. Esta vez, ya por la desesperación los extranjeros accedieron. A pesar de las protestas de Mr. William, el cual les decía que se estaban dejando engañar por esa gentuza supersticiosa. Aún así mandaron llamar al brujo. Este llegó una tarde y realizó un ritual para contactar a los aluches. Según el brujo él escuchaba sus voces en el viento y a pesar de que quería hacer un trato con ellos y llevar todo de forma pacífica, comprendió que no estaban dispuestos a perdonar. Algo grave había pasado. Al preguntarles qué los había enfurecido tanto, la respuesta lo dejó helado. El brujo les dijo que el problema fue algo que hizo uno de ellos, uno de los extranjeros, Mr. William, había cometido un acto imperdonable para los aluches. Al ser el encargado de iniciar todo él fue a ver los terrenos que habían comprado para empezar a echar en marcha su proyecto, iba guiado por una persona de la región. Fue cuando encontró un pequeño altar que los pobladores habían erigido para los aluches, en esas tierras, un pequeño altarcito de piedra con varias ofrendas y estatuillas. El guía le explicó qué era ese altar y quiénes eran los aluches, pero él se rió de forma despectiva y en un gesto de desprecio, lo destruyó dándole patadas y orinó sobre él, burlándose de lo que él llamaba las creencias estúpidas de mexicanos incivilizados. Los aluches estaban furiosos por eso. No habría negociación. Ese lugar no sería construido y William debía pagar por su ofensa, fue lo que les dijo el brujo.
Los extranjeros decidieron cancelar el proyecto una semana después. Habían perdido demasiado dinero y ya no les parecía un proyecto viable. Los trabajadores ya no querían acercarse al sitio después de enterarse de lo que el brujo había dicho. Mr. William protestó y se negaba a abandonar, pero al final cedió ante la presión de sus compañeros, pero esa misma noche, algo terrible sucedió. William fue por última vez a la zona de la construcción para hablar con unas de las pocas personas que aún trabajaban para él, sobre algunas cosas pendientes de su liquidación. Estaban en una cabaña improvisada que habían levantado para que los trabajadores habitaran. Eran como las 7 de la noche y el sol ya había caído por el horizonte cuando de repente en medio de la conversación con esas personas, se escucharon unas risas infantiles. Mr. William enojado salió de la cabaña a pesar de la insistencia de los trabajadores porque no lo hiciera. Salió y se alejó varios metros de la cabaña y empezó a gritar un montón de insultos en inglés hacia la selva y desenfundó un revólver que llevaba en la cintura de forma agresiva. Cuando de pronto vieron pequeñas sombras que se movían entre los árboles. Los aluches habían venido por él. Mr. William empezó a disparar a las sombras, pero estas no se detenían y cada vez se acercaban más. De pronto de forma veloz un ejército de pequeños seres salieron entre los arbustos y el follaje y se lanzaron sobre él. Los trabajadores cerraron rápido la puerta para protegerse dejando al hombre a su suerte. Solo escucharon los gritos de terror de William, y cómo estos se alejaban mientras era llevado cada vez más dentro de la espesura de la selva. Dieron aviso a los otros extranjeros sobre lo acontecido, ellos de inmediato mandaron a las autoridades a ayudar. Lo buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. Algunos decían que los aluches lo llevaron a su mundo como castigo. Otros creían que fue devorado por la selva y sus criaturas, castigado por su arrogancia. Pero lo más escalofriante es que, después de su desaparición, incluso después del paso de los años, algunas noches, en medio de la espesura, se escuchaban sus gritos desesperados. Como si estuviera aún vivo atrapado en algún lugar al que nadie podía llegar, quizá otra dimensión, quizá el mundo de los aluches. Los extranjeros restantes se fueron y nunca más volvieron. El proyecto quedó abandonado, y con los años, la selva lo reclamó de nuevo. Los pobladores reconstruyeron el altarcito y siguieron dejando ofrendas para los aluches, asegurándose de que nunca más volvieran a enfurecerse de la misma manera. Así que si algún día van a la selva maya, hay que comportarse de forma correcta por si hay algún aluche mirando. Porque si hay algo que ellos no toleran, es la falta de respeto hacia ellos y sus lugares sagrados. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustaron las historias, les agradeceríamos que se suscriban. Y si tienen un relato que quieran compartir, pueden enviarlo al correo que encontrarán en la descripción. Nos despedimos, hasta que las puertas de este mundo del horror se abran nuevamente.